Mi esposo invitó a su ex a cenar en nuestra casa y me humilló frente a ella. Esa noche, mientras dormía, hice mi maleta en silencio, besé a mi hijo en la frente y me fui. Desde entonces, todos nuestros amigos me acusan de ser dramática. Tengo 27 años y hace una semana dejé a mi esposo, Carsten, de 28. No fue una decisión impulsiva ni por una sola pelea, aunque esa cena fue la gota que derramó el vaso. Estoy aquí porque necesito una opinión imparcial, algo que no he podido obtener de quienes nos rodean. Según ellos, exageré. Según él, solo fue una cena. Pero para mí fue la confirmación de años de desprecio disfrazado de bromas. Carsten y yo llevábamos 5 años casados. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápido y nos casamos poco después de graduarnos. Tenemos un hijo de 4 años, que ha sido la mayor razón por la que toleré tanto. Después de casarnos, dejé mi trabajo unos meses, pero volví a trabajar cuando nació nuestro hijo, porque el ingreso de Carsten como entrenador personal no alcanzaba para mantenernos. Volver al trabajo fue una decisión difícil, pero necesaria. A él nunca le gustó la idea. Lo tomó como una ofensa personal, como si yo estuviera diciendo que no era suficiente. Me costó semanas hacerle entender que no se trataba de eso. Para mí, ser una pareja significaba trabajar en equipo. Cuando finalmente aceptó, lo hizo de mala gana, pero aprovechó la oportunidad para trabajar menos horas y pasar más tiempo con nuestro hijo. Irónicamente, eso también terminó volviéndose en mi contra. Yo trabajaba más horas, pero también me encargaba de casi todo en casa. Porque claro, según él, su trabajo era más físico, y el mío era sentarse frente a una pantalla. Por eso, decía, yo debía encargarme de cocinar, limpiar, hacer la lavandería, llevar y traer a nuestro hijo, pagar cuentas, organizar la casa. Él solo lo recogía de la guardería, y eso, cuando no decía que estaba muy cansado para hacerlo. Discutimos muchas veces por esto. Al principio, intenté que cumpliéramos el acuerdo de repartirnos las tareas, pero su contribución era hacerlas malo a medias para que yo me frustrara y las terminara haciendo yo. Funcionó. Me cansé de rogar. Me resigné. Me cargué todo, absolutamente todo, sobre los hombros. Hasta terminé fumando por estrés, algo que jamás pensé que haría. Aguanté porque tenía miedo de que mi hijo creciera sin una familia unida. El año pasado toqué fondo y contraté a una empleada doméstica, pagada con mi propio sueldo. Carsten se burló de mí por eso también. Decía que quedaba en evidencia lo inútil que era como ama de casa. Me comparaba con su madre, sus tías, amigas y cualquier otra mujer que, según él, sí sabían cómo ser esposas de verdad. Cuando yo le decía que quizás esas mujeres tenían esposos que las ayudaban, él solo se reía. Me decía que me lo tomaba todo demasiado en serio, que eran bromas. Siempre eran bromas. Lo triste es que sí hubo momentos buenos entre nosotros. Pero cada vez se sentían más lejanos. Me quedaban pocas fuerzas. Ya había considerado el divorcio varias veces, pero nunca me atrevía a dar el paso. Hasta la semana pasada. Carsten fue a hacer compras y, según él, se encontró con su exnovia de la secundaria, Emily. Me dijo que solo estaban poniéndose al día y que, como vivía cerca, la había invitado a cenar. Sin preguntarme. Sin consultar si me parecía bien. Sin el menor respeto. Sabía que Emily había sido importante para él. Estuvieron juntos 3 años, fueron a su baile de graduación, y hasta sus amigos aún la mencionaban con nostalgia. La idea de tenerla en nuestra mesa ya me dolía, pero quise ser cordial. Pensé que podía manejarlo. ¡Qué error! Durante la cena, Carsten no dejó de coquetear con ella. Era evidente. Sonrisas, miradas, bromas internas. Me sentí invisible en mi propia casa. Y luego vino el golpe final, en medio de una conversación sobre cocina, Carsten se rió y dijo que yo tenía suerte de tener un trabajo, porque si dependiera de mis habilidades como ama de casa, estaríamos todos muertos de hambre. Emily se rió. Luego él añadió, Emily estaba comprando ingredientes para preparar una cena francesa para su esposo. Jamás te imaginaría haciendo algo así. Y ambos estallaron en carcajadas. No dije nada. No lloré.
No armé una escena. Solo los miré. Esa noche, mientras dormían, empaqué mi maleta, abracé a mi hijo y me fui. Desde entonces, todos nuestros amigos me han dicho que exageré, que fue solo una cena, solo una broma, solo una mala noche. Pero yo viví todos los solo durante años, y sé lo que cuestan. No me fui por una ex. Me fui porque finalmente me di cuenta de que en esa casa yo era solo un recurso más. Alguien que trabajaba, criaba y servía, pero que nunca fue valorada. No sé si hice bien. Pero sí sé que, por primera vez en mucho tiempo, duermo tranquila. Incluso se burló de mi hábito de fumar, diciendo que eso solo reflejaba lo estresada que supuestamente estaba, pero que en realidad no hacía mucho, no como Emily, quien sí se encargaba de todo a la perfección. Me dijo que debería mirar y aprender. En ese momento estuve a punto de llorar, pero me negué a darle a Emily esa satisfacción. Me limité a sonreír, tragándome las lágrimas. Fue humillante. Mientras le servía el postre, ya tenía tomada la decisión, me iría esa misma noche. Esperé a que Carson se durmiera profundamente. Como siempre me quedaba lavando los platos hasta tarde, no sospecharía nada. En cuanto comenzó a roncar, empaqué lo necesario, tomé algunas cosas de nuestro hijo, pedí un taxi y me fui a casa de mis padres. Llegué cerca de la medianoche. Mi madre me abrió la puerta y, apenas la vi, rompí en llanto. No pude explicar nada, solo lloraba como una niña. Mi hijo, confundido e irritable, también empezó a llorar. Lo llevé conmigo porque no confiaba en que Carson pudiera cuidarlo solo, y no quise arriesgarme a averiguarlo. Mis padres me recibieron sin hacer preguntas. Cuando al fin acostamos a mi hijo, pude calmarme y contarles todo. Me escucharon en silencio, con paciencia. Me dijeron que podía quedarme con ellos el tiempo que necesitara. Mi padre me prometió contactar a un abogado lo antes posible. A la mañana siguiente, Carson me llamó. Al principio sonaba preocupado, pero en cuanto le dije que lo estaba dejando y que iba a pedir el divorcio, su tono cambió. Se rió. Me dijo que dejara el drama y que volviera a casa. Esa respuesta me enfureció. Le grité. Le dije que era un hombre incompetente, perezoso, egoísta y misógino, y que no pensaba seguir a su lado. Le dejé claro que prefería estar sola toda la vida antes que regresar con él. Solo entonces pareció darse cuenta de que hablaba en serio. Pero en lugar de disculparse, comenzó a discutir. Dijo que estaba exagerando por unas simples bromas, que solo intentaba aligerar el ambiente con Emily. Pero esas bromas no eran inocentes, eran crueles. Y lo peor es que no eran el único problema. Esto venía de años atrás. Cuando entendió que no me iba solo por eso, se hizo la víctima. Me acusó de haberlo engañado, de tener todo planeado para abandonarlo y usar esa cena como excusa. La conversación fue agotadora. Finalmente colgué. No valía la pena perder más la calma por alguien tan terco e irracional. Lamentablemente, los problemas no terminaron ahí. Carson empezó a involucrar a todos nuestros amigos. Comenzaron a llegarme mensajes diciéndome que estaba siendo injusta, que debía pensar en nuestro hijo, que unas bromas no eran razón suficiente para destruir un hogar. Traté de explicarles que había mucho más detrás, pero nadie quería escuchar. Así que hice una publicación explicando todo. Algunas personas entendieron. Pero Carson también la leyó, y me dijo que si eso era lo que me molestaba, debí decírselo antes, que él habría cambiado. Eso era absurdo. Le hablé muchas veces a lo largo de los años, y nunca hizo nada. Siempre actuó como si mis palabras rebotaran en una pared. Después de la publicación, empezó a prometerme que iba a cambiar. Que solo necesitaba una última oportunidad. Convenció a varios de nuestros amigos para que hablaran conmigo y me intentaran hacer entrar en razón. Pero eso solo me molestó más. Me pareció manipulador e infantil. Ya no creía en sus promesas. Le di muchas oportunidades antes. Si ahora cambiaba, sería temporal. Luego volvería a lo mismo. Ya no quería arriesgarme. Estaba cansada de sentirme como una madre soltera teniendo esposo.
Y más importante aún, no quería que nuestro hijo creciera viendo ese comportamiento como normal. Permanecí con Carson durante tanto tiempo precisamente por nuestro hijo. Ahora me iba, también por él. No había nada injusto en lo que hacía. Así que presenté la solicitud de divorcio hace un par de días. Hoy fue notificado. Su reacción fue furiosa. No solo porque él no quería divorciarse, sino porque también solicité la custodia total de nuestro hijo y pedí quedarme con la casa. Fue un regalo de boda de ambos padres, así que consideré justo conservarla. En su defecto, propuse venderla y dividir el dinero 60-40 a mi favor. No esperaba que lo tomara bien. Pero tampoco me importa. El proceso de divorcio finalmente ha llegado a su fin. Ha sido un camino largo, tenso y lleno de emociones encontradas. Hubo días en los que me sentía segura de lo que estaba haciendo, y otros en los que me despertaba preguntándome si todo esto no había sido un error irreversible. Pero ahora que todo está dicho y firmado, siento una especie de calma, como si por fin pudiera respirar después de años aguantando la respiración. Carson y yo logramos llegar a un acuerdo mutuo que, aunque no perfecto, es justo. Más importante aún, creo que es lo mejor para nuestro hijo. Durante todo este proceso, Carson se ha esforzado sinceramente por ser un buen padre, y no tengo problema en reconocerlo. Es irónico, porque si hubiera mostrado este tipo de compromiso mientras estábamos casados, tal vez no habríamos terminado así. Pero supongo que algunas personas solo reaccionan cuando están al borde de perderlo todo. La rutina que tenemos ahora es funcional. Nuestro hijo pasa tiempo con ambos y hemos logrado organizarnos para que tenga estabilidad. Las transiciones entre casas han sido suaves hasta ahora, y trato de ser flexible cuando Carson necesita ajustar algo. Él también ha sido considerado cuando yo lo necesito. No es perfecto, pero al menos ya no siento que estoy haciendo todo sola. Por primera vez en años, siento que no estoy cargando con todo el peso. A veces, cuando dejo a mi hijo en casa de Carson o cuando él viene a buscarlo, hay momentos de silencio entre nosotros. No son incómodos, solo, tranquilos. Como si ambos supiéramos que ya no hay nada más que decir sobre lo que fuimos. Hemos dejado de pelearnos. Hemos dejado de culparnos. Ahora solo hablamos sobre nuestro hijo. Sobre qué comió, si durmió bien, si tiene tareas, o sobre el cumpleaños que se aproxima y cómo organizarlo. Es raro, pero hay cierta paz en esa dinámica. Una especie de respeto nuevo que antes no existía. Mis amigos ya no opinan tanto como al principio. Algunos se disculparon, otros simplemente desaparecieron, lo cual también está bien. Lo que aprendí de todo esto es que, cuando una mujer decide dejar una relación que ya no la hace feliz, mucha gente corre a juzgar sin saber la historia completa. No voy a volver a pedirle a nadie que entienda lo que viví. Me basta con saber que hice lo correcto por mí y por mi hijo. Vivir con mis padres al principio fue un respiro, y aunque ahora estoy en proceso de mudarme a un lugar propio, todavía los visito constantemente. Me ayudaron más de lo que puedo expresar. Volver a tener ayuda, un respaldo emocional, una cena caliente sin tener que hacerla yo sola después de un día agotador, me recordó lo mucho que me había perdido a mí misma. Me había olvidado de cómo se sentía estar cuidada. Carson, por su parte, ha mantenido su palabra. Contrató a una niñera para los días que no puede estar con nuestro hijo, está asistiendo a sesiones de orientación parental y, según su madre, incluso ha empezado a leer libros sobre crianza. Eso no borra todo lo que pasó, pero sí demuestra que quiere cambiar. Me alegra verlo crecer como padre, aunque ya no forme parte de su vida como esposa. Y aunque no hay amor romántico entre nosotros, hay algo parecido a la gratitud. Supongo que es un tipo de cariño distinto, más maduro, más tranquilo. Miro atrás y me doy cuenta de cuánto aguanté. Cuánto toleré bajo la excusa de que no era tan grave. Pero vivir constantemente ignorada, sin apoyo, sin un compañero real, sí era grave. No tenía por qué cargar con todo sola. Me lo repito cada vez que aparece esa vocecita que intenta hacerme dudar. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. Mi hijo está creciendo feliz, rodeado de amor, y ahora con dos padres que, aunque ya no estén juntos, están presentes y comprometidos. No es el futuro que imaginé cuando me casé, pero es un futuro en el que al menos puedo reconocerme frente al espejo.
Y eso, para mí, ya es una victoria.